24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Tras una tensa cita que reunió a parlamentarios de la Araucanía con el presidente Gabriel Boric, eso ocurrió anoche, y luego que algunos acusaran al gobierno de estar conectados con grupos radicalizados, el Congreso hoy aprobó una nueva prórroga para el estado de excepción. La medida en la macrozona sur cumple justamente hoy día un año, lo que provocó un llamativo momento en el Congreso. El registro de una particular entrega en la Cámara de Diputados y el rostro de las autoridades de gobierno demostró que el presente lo que menos generó fue agradecimiento. Torta con la que la diputada por la Araucanía, Gloria Navillán, recordó que el estado de excepción en la macrozona sur cumplió su primer año. Gesto que no gustó, era evidente que el ánimo de los ministros en ese momento estaba lejos de la celebración. Consideré que ameritaba una celebración como cualquier cumpleaños. ¿Es necesario celebrar un estado de excepción constitucional, diputada? Probablemente para el gobierno sí, pues para nosotros no. Aniversario de una medida que desde que se implementó fue calificada como la primera derrota ideológica del Ejecutivo. A 366 días del despliegue militar, el Congreso discutió y aprobó su prórroga número 24, votación antecedida por una advertencia a la que surgió la noche de este martes tras una reunión del presidente Boric con los parlamentarios de la Araucanía. Mañana vamos a rechazar esta medida porque nos parece que es absolutamente insuficiente. Decisión de los diputados gremialistas que en bloque rechazaron la solicitud del Ejecutivo y exigieron medidas más extremas. En la Cámara, la prórroga fue aprobada por 96 votos a favor y 36 en contra. De ellos, 17 eran de la UDI. Este gobierno no está utilizando las herramientas que el Estado de Derecho le entrega. Debe decretar estado de sitio. A veces pienso que ustedes, el microclima que están viviendo en la moneda es distinto al que estamos viviendo en la Araucanía. Por favor, reaccionen, porque todavía están a tiempo. Un cambio en el estado de excepción descartado de inmediato por la ministra del Interior. Tenemos debates que sirven para el propósito común de generar seguridad y en la Araucanía ciertamente hay mucho que debatir. Debatamos lo que sirve y no lo que es inconducente. Debate que acusaron desde la oposición. El presidente Boric no quiso abordar en la cita en Cerro Castillo, incómoda reunión que molestó a algunos de los presentes. Fuimos citados a una reunión en la cual el propio presidente nos dice que no vamos a hablar de seguridad. El presidente también fue enfático en decirles que esta reunión no era para hablar temas de seguridad, sino más bien para poder abordar el conflicto político. Discusión que sumó otra arista este miércoles. El diputado Andrés Joanet acusó al gobierno de estar vinculado a los grupos más radicales de la zona a través de sus propios funcionarios. Contrataron al hermano del vocero de la CAM en un cargo de confianza. Ahora contratan en la SECPRE a otra persona que ha dicho que condiciona la entrega a tierra, que me parece muy violento, la entrega a tierra a La Paz, cuando el gobierno está en otra cosa. O sea, si eso no es claro. Denuncia en contra del Ejecutivo que tuvo repercusiones en la sede legislativa. Yo invitaría fraternalmente al diputado Joanet a que si tiene esos antecedentes haga la denuncia al Ministerio Público, pida una entrevista reservada con la ministra del Interior, haga entrega de esos antecedentes. Si no, me parece que es una irresponsabilidad estar sembrando ese tipo de dudas. Hay una relación institucional del gobierno con comunidades violentas como la de Temucuicui, de todas maneras. Asegurarlo no puedo, es incondicional. Pero si se llega a saber o a conocer algo, inmediatamente el presidente de la República debe dejar su cargo y también aclarar ante la justicia. Dudas que tuvieron una tajante respuesta desde la cartera de Interior. Yo creo que el diputado tiene que hacerse cargo de la precisión de la información que entrega. No le corresponde al gobierno distraerse en debates que no contribuyen a resolver los problemas graves que tenemos. Estado de excepción en la macrozona sur que, de acuerdo a cifras de Interior, ha disminuido en materia de delitos en un 31% tras el despliegue militar. Estrategia que será observada en terreno por el subsecretario Manuel Monsalve, quien visitará la región de la Araucanía este viernes. Crece la incertidumbre entre los afiliados a las ISAPRES por el futuro de la industria. Hoy un grupo transversal de diputados presentó un tercer proyecto de ley para intentar cumplir con el fallo de la Corte Suprema, mientras el presidente Gabriel Boric se abrió a escuchar alternativas, aunque dijo que no habrá perdonazos.
Verónica tuvo cáncer y además la aqueja otra enfermedad persistente. Es jubilada y por largos años ha cotizado en el sistema de ISAPRE. Por ello, hoy dice sentir mucha incertidumbre debido al complejo momento que enfrenta el sistema privado. Teme por el futuro de sus tratamientos. Entonces, para una persona con enfermedades preexistentes y enfermedades catastróficas preexistentes, es muy complicado, es muy complicado. Sé que la atención mía no sería igual, sé que cambiaría muchas cosas, porque es una incertidumbre, porque por el momento no hay nada concreto. Una incertidumbre similar en la que nos manifiesta Esteban, también afiliado a un ISAPRE y que debe operarse de una hernia en los próximos meses. Hoy está buscando adelantar dicha intervención debido al temor que le genera una eventual quiebra del sistema privado. Mientras no se mejore la salud pública, no están dando ninguna solución. Usted tiene que operarse, me decía. Claro, tengo que operarme y estoy tratando de operarme antes de que desaparezca, porque si no en la salud pública no me voy a poder operar, porque como no es de gravedad, puedo estar 3, 4 años esperando que me operen. Entonces la idea es salir del problema antes posible. Es la incertidumbre que viven por estos días los cerca de 3 millones de afiliados al sistema privado de salud, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras devolver cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y adecuar la denominada tabla de factores. El gobierno presentó una ley corta para dar cumplimiento a la sentencia. En el Senado se presentó una reforma constitucional y durante esta jornada un grupo de diputados de distintos partidos ingresó a tramitación un nuevo proyecto que apunta a que las ISAPRES puedan pagar mediante acciones. Aquí no hay perdonazo, por lo tanto todos los pagos en exceso que se hayan hecho se deben devolver a los afiliados del sistema de ISAPRE. Esta es una compañía que tiene una deuda, así lo ha decretado la Corte Suprema, bien lo ha planteado la diputada Pérez, aquí no hay perdonazo alguno, pero hay que establecer, lamentablemente por el estado del arte, una alternativa. El presidente Boric aseguró que el gobierno está disponible a escuchar alternativas, pero insistió en que el fallo de la Suprema debe respetarse. Nosotros no podemos, como gobierno, validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las ISAPRES. Hace no muy poco tiempo se recordarán que habían personas que decían que las ISAPRES no se podían dar el lujo de incorporar a personas enfermas. Acá hay una responsabilidad que es importante que asuman. El expresidente Sebastián Piñera también se sumó al intenso debate político que ha suscitado el futuro del sistema privado de salud, haciendo un llamado a mantener la libertad de elección. Que se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la justicia, pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud que todos sabemos. Lo único que va a hacer es aumentar más las listas de espera, deteriorar la calidad del servicio. Hasta la Comisión de Salud del Senado llegó este miércoles nuevamente el presidente de las ISAPRES, instancia donde pidió reestudiar el mecanismo que fijó la deuda del sector en 1.400 millones de dólares. Nosotros nos parece que hay múltiples metodologías, tienen que ser estudiadas y tenemos que encontrar cuál es la mejor para poner en práctica esto y que sea viable el sistema. Y lo más importante es que las personas puedan mantener las coberturas de salud que tienen vigente el día de hoy. Intenso debate por el futuro de las ISAPRES que mantiene en vilo a la industria, también a las clínicas y, como no, a 3 millones de afiliados. Ahora. Y a esta hora los expertos del proceso constitucional votan las normas que ingresarán al esperado anteproyecto. Ya existen algunas certezas, pero el intenso debate continúa. Josefa Budnik está en la sede del Congreso en Santiago y nos cuenta. Josefa, buenas noches. Buenas noches, Connie. Tal como tú decías, intensa, ardua y maratónica jornada la que se ha vivido este miércoles aquí en la comisión experta. Sin embargo, ya tenemos algunas certezas de lo que podría ingresar a este anteproyecto que ya el 7 de junio se le va a entregar a el Consejo Constitucional recientemente electo. Por ejemplo, se aprobaron los mismos 4 estados de excepción constitucional que conocemos hoy: el estado de asamblea, sitio, emergencia y catástrofe. También, por ejemplo, aquí entra un tema, un umbral del 5%. ¿Qué quiere decir esto?
esto? Esto significa que los partidos políticos deberán obtener al menos un 5% de votación a nivel nacional para poder ingresar al Congreso. Eso sí, existe una excepción, que si es que no cumplen este 5%, pueden con un mínimo de 8 parlamentarios, ya sea senadores o diputados, lograr también ingresar al Congreso. Y aquí voy a también entrar en otro tema, algo que estaba en la palestra política los últimos meses, el tema del indulto presidencial. Si bien se había barajado la posibilidad de que quedara únicamente para temas humanitarios, también se va, no hubo acuerdo para eso y finalmente va a quedar tal como lo conocemos hoy. Y también posiblemente uno de los puntos que ha sido más complejo, uno de los nudos más difíciles de desatar, que finalmente lo lograron, es el tema de la paridad en el Congreso Nacional. Sin embargo, no va a quedar paridad tal como la conocemos hoy, 50 y 50, sino que será una paridad 40-60. Exactamente, y atención, que esto sería solo para las próximas 2 elecciones parlamentarias. Como les comentaba, este fue uno de los nudos más difíciles, pero que finalmente se logró desatar y por supuesto tuvimos reacciones sobre eso. Pasemos a escucharlas. Así como felices, no, pero siempre supimos que nuestra apuesta de ir al 50 y 50 era más complejo de llegar. Siempre estuvimos flexibles para poder abrirnos a otras propuestas. Creo que es la mejor apuesta que podíamos tener. Ojalá que esto alguna vez digamos que se requirió estos principios, se requirieron estas reglas, estas normas, y después en 10, 15, 20 años más, digamos, qué curioso resultaba tener que asegurar a través de un mecanismo el acceso entre hombres y mujeres porque está plenamente incorporado. Me parece que está bien. Si bien en este tema sí hubo acuerdo, hubo otro tema también complejo y que también está en la palestra hoy en la actualidad, que es el derecho a la salud. No hubo acuerdo. Se va, por supuesto, a estipular el derecho a la salud. Sin embargo, hay una línea que es la que habla del destino de las cotizaciones en temas de salud, y aquí no hubo acuerdo. Sin embargo, aún todavía no se vota, pero ya sabemos que eso quedaría en blanco y se espera que a eso de las 12 de la noche ya empiecen los comisionados a retirarse. Algunos ya se han ido, pero hay unos que aún no terminan de votar y debiesen ya a eso de las 12, pasado las 12 de la noche, termine de votar. Por supuesto, también recordar que esto son votaciones en particulares en las 4 subcomisiones y ya a finales de mayo esto debería pasar al pleno y ya estar definitivo en el anteproyecto constitucional. Connie. Claro, que debe ser entregado, ¿cierto?, el 7 de junio, que es cuando se instala el Consejo Constitucional, que se eligió el pasado 7 de mayo y ya deben entrar a trabajar sobre ese anteproyecto. Josefa Budnik, muchas gracias, muy buenas noches. Atención con estas imágenes. Vamos a ver una mujer, aquí va a aparecer, ahí está, que la llevan detenida los detectives. Bueno, ella era o es la líder de las operaciones de Los Gallegos, que es el brazo del Tren de Aragua en el norte de nuestro país. Era ella quien faltaba por detener y así desarticular por tercera vez esta facción del crimen organizado vinculada a secuestros, extorsivos y a homicidios. Estas estructuras criminales perseveran, ¿cierto?, en integrarse al mercado ilícito o a los mercados criminales nacionales. El tercer gran golpe que le hemos dado. El plan decía que el golpe, otra vez, tenía que ser contra Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Aquí, en el Cerro Chuño, en Arica, la peligrosa organización criminal ha mantenido su base de operaciones. Un nuevo combate ganado contra esta agrupación que, una vez más, ha sido desarticulada. Tercera intervención que realiza la Policía de Investigaciones. Hemos realizado otras intervenciones junto a Carabineros, pero en el marco de lo que significa, ¿cierto?, el crimen organizado, los resultados han sido absolutamente positivos. La operación Tren del Norte 3 contó con 200 detectives, 31 casas allanadas y una planificación que buscaba detener a los que faltaban. En junio del año pasado y en enero de este año, gran parte de la cúpula de Los Gallegos cayó, pero quedaba alguien más. Yona Airi Navarro, alias La China, una venezolana líder de las operaciones. Hemos logrado la detención de una mujer que se hacía cargo de la contabilidad de la estructura que está en este momento recluida prácticamente y además conexiones y nexos con Perú. La mujer de 34 años era líder de las operaciones, principalmente de tráfico de drogas. Junto a ella cayeron otras 7 personas, entre venezolanos, peruanos y colombianos. Son integrantes de Los Gallegos que vienen a retomar
las actividades, pero ya con mucho menos fuerza. El que estén 60 personas, casi 60 personas privadas de libertad, son golpes demasiado fuertes como para que sigan actuando con la misma vigencia con la que hacían el año pasado. Hemos establecido puntos donde se realizaban torturas. Esta articulación ya no es, están todas las personas privadas de libertad. Los 3 operativos contra los gallegos han dejado a 59 detenidos. En el primero de ellos, en junio del año pasado, no solo se incautaron armas de fuego y drogas, se encontró un cuerpo enterrado en un sector donde la agrupación mantenía una casa de tortura. En la operación Tren del Norte 2, otras 10 personas fueron detenidas, quienes formaban parte de la nueva cúpula de los gallegos en Chile. Cada vez que incautamos un arma, somos capaces de, con la información que nos entrega ese teléfono o esa arma, ir atando cabos respecto de otro tipo de ilícitos y vincular a otras personas. Mucha droga, hay de todo acá en esta cuestión. Ya no se puede ir tranquilo aquí. ¿Es peligroso este sector? ¿Por qué? Porque hay población allá arriba, inmigrantes, los recursos que tienen son muy bajos y aparte narcotráfico se ve. El Cerro Chuño ha sido el sector elegido por la organización criminal para asentar sus bases y ramificar sus operaciones en la zona norte del país. Tomas, tráfico de drogas, delincuencia, torturas y homicidios. Parte de una realidad que de a poco las autoridades buscan cambiar con operativos e intervenciones. Ya hemos desalojado, recuperado 7 hectáreas hace pocos días y ayer terminamos con la recuperación de 40 hectáreas más cercanas al sector de Cerro Chuño. Operan fundamentalmente desde el interior de las cárceles hacia afuera. Así que eso nosotros no lo perdemos de vista, lo entendemos así y lo abordamos de distintas formas, inclusive agregando la interagencialidad en nuestros procesos investigativos. La operación Tren del Norte 3 también dejó armas, drogas incautadas y, lo más importante, la desarticulación de este brazo criminal del Tren de Aragua. El Ministerio Público alista la acusación contra todos los imputados para el juicio previsto a fin de año. La China, la líder que faltaba y ahora detenida, este jueves será formalizada. Desde este 20 de mayo, los tribunales de justicia podrán investigar el patrimonio de las personas deudoras de pensiones de alimentos y ordenar el pago de la deuda a través de fondos de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros como fondos mutuos y acciones. Este mecanismo pretende bajar la cifra actual de 80.000 deudores. Afuera de los tribunales de familia de Santiago, esta mujer nos cuenta que está cansada de perseguir al padre de sus 2 hijos para que pague la pensión de alimentos. ¿Dónde está él? ¿Qué hace él? Porque a tu hijo tú no le puedes decir, no hijo, sabes que hoy día no tengo para comer, no hijo, no tengo para vestir. Tienes que tenerla a diario, todos los días. Tienes que pagar colegiatura, que furgón, colaciones, materiales, o sea, es todo, las enfermedades. Asegura que por cubrir los gastos de salud se ha debido endeudar. El juzgado te dice, su hijo está enfermo, sí. ¿Cuánto sale la enfermedad? La de mi hija tienen que operarla, 17 palos, 17 millones. No lo ven. La llevé el otro día, 700.000 pesos. Eso debería ser dividido en ambas partes. No cree en el sistema con que se cobran las pensiones de alimentos y considera que de una u otra forma el padre de sus hijos se las arreglará para seguir evadiendo su responsabilidad. Te llega la demanda, ¿pasan todos los bienes a los papás? Eso hacen. Todo se pasa a los abuelos, a los papás, a los hermanos. Los sueldos, si tú sabes que te van a sacar la plata de tu cuenta, ¿qué haces? La pescas y la sacas hacia otra cuenta. Es precisamente este tipo de casos el que se pretende regular a través de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la que entregará nuevas herramientas a los tribunales para que investiguen el patrimonio de las 80.000 personas deudoras y cobren lo que corresponde. Lo que estamos haciendo es generar una nueva capacidad en el Estado que acompaña a quienes crían solas. A partir del 20 de mayo, que entra en vigencia nuestra ley de responsabilidad parental, se va a poder ocupar el mecanismo de pago efectivo. ¿Con qué requisitos? Deudas que hayan sido de un monto fijado por un tribunal. Esto no corre para acuerdos de palabra informales. Con esta nueva ley, las personas a quienes les deban una pensión de alimentos fijada por la justicia podrán pedir al tribunal que investigue los fondos del deudor. El juzgado tendrá un plazo de 5 días. Se revisarán cuentas bancarias, instrumentos financieros como fondos mutuos, acciones, ahorros previsionales voluntarios u otros que tenga la persona deudora y se ordenará pagar de acá el monto adeudado. Es súper importante que los usuarios sepan que
que para obtener el pago de la deuda que se genere por deuda de alimentos se requieren seguir ciertos pasos. El primero de ellos que plantea esta nueva ley es que se puedan obtener la retención de las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros que tenga el alimentante deudor. Si no existen fondos y es un caso donde se adeudan más de 3 mensualidades, la justicia podrá acceder a los ahorros personales de la AFP. Si le quedan menos de 15 años para jubilar, se le podrá retener hasta el 50% de los fondos. En caso que esté entre los 15 y 30 años para jubilar, será 80%. Y aquellas personas deudoras con más de 30 años, un 90%. Y acá, ¿qué se le va a pedir al juez? Que a través de la interconexión pueda extraer los fondos que tenga en la AFP respectiva y de esta forma se pueda obtener el pago tal como ocurrió con los 10% en su oportunidad. Este nuevo mecanismo, que comenzará a regir desde el 20 de mayo, pretende corregir vicios que personas deudoras realizan para no pagar. Que de 1,5 millones le bajen al sueldo mínimo y con ese sueldo mínimo mantengas un auto de alta gama, pagando un dividendo, más mantener los otros hijos que tiene aparte y tú decís, y con el sueldo mínimo mantenidos. Una norma que busca subsanar la deuda histórica que sufren miles de personas, como esta mujer, quienes deben criar sin apoyo de los padres o madres que no cumplen sus responsabilidades. A ver, ¿en qué se parecen los diputados del Frente Amplio con la espuma de la cerveza? Bueno, la controvertida comparación la hizo el embajador de Israel en Chile tras ser encarado por parlamentarios oficialistas en una tensa sesión en el Congreso. Las polémicas que involucran al diplomático ya suman varios capítulos. Me gusta la cerveza irlandesa y cuando la sirven al principio el vaso está lleno de espuma que a los pocos instantes desaparece y surge lo importante. Fue la analogía que utilizó el embajador de Israel en Chile, Gil Arzieli, para describir el polémico episodio ocurrido este martes en la Cámara de Diputados. La espuma que desaparece rápido apuntaba, entre otros, a la diputada Erika Ñanco, que irrumpió con cufillas y banderas de Palestina en la Comisión de Defensa y le exigió al diplomático disculpas públicas para su par frente amplista Jorge Brito por llamarlo miserable y malcriado en enero de este año. Me gustaría que el señor embajador pudiera expresar sus más sinceras disculpas hacia nuestro colega diputado Jorge Brito. Perdón, no corresponde. No corresponde. Por No es el las situaciones... no es el objeto de la reunión. Le voy a pedir que retire las banderas. Con todo respeto, yo no le he levantado la voz. Las banderas fueron retiradas, pero las disculpas del embajador nunca llegaron ante la mirada atenta del diputado Brito, que con su celular registró el momento. El impasse entre ambos data de principios de año, cuando el diputado Brito, haciendo eco de una declaración de Cancillería que condenó el asesinato de palestinos por parte de militares israelíes, lo criticó por defender lo que llamó una matanza criminal. El embajador le respondió calificando al diputado de miserable y malcriado. Lamentablemente, el diplomático agresor ha insistido en armar polémicas en nuestro país. Nos tenemos que hacer respetar y no podemos permitir que vengan acá a buscar acallarnos, incitar a la violencia. No vi la bandera, fue una reunión muy interesante, muy positiva. ¿Sintió algún tipo de incomodidad por la situación? Muy amables todos. No hay ningún tipo de queja a la situación. Estoy feliz, salí, fue muy interesante. El hecho, algunos lo calificaron como una encerrona, una falta de respeto, un agravio hacia el embajador israelí que puede afectar las relaciones diplomáticas. Ante eso, diputados anunciaron que ingresarán un escrito a la Comisión de Ética para solicitar las sanciones correspondientes. O ponemos los intereses de la patria por delante o los intereses ideológicos. Eso es una falta de respeto aquí y en la que hará aquí. Vamos a presentar un oficio para que a estos parlamentarios se le pase a la Comisión de Ética para que esto tenga una sanción y no se vuelva a repetir. Cualquier persona que venga del extranjero, no importa que sea el embajador de Israel o quien sea, si le falta el respeto a un parlamentario, que se le entreguen las disculpas correspondientes. En ningún momento levantamos la voz a nadie, no tomamos ninguna atribución violenta. El canciller Alberto Van Claveren pidió no dramatizar y destacó los dichos del embajador de Israel tras el impasse. A nosotros como Cancillería no nos corresponde opinar sobre lo que sucedió en esa comisión. Destaco la versión que ha entregado el propio embajador sobre lo ocurrido y yo creo que no hay que dramatizar.
El propio embajador así lo ha expresado. Esta no es la primera polémica que protagoniza Gil Arzieli. En septiembre de 2022, el presidente Gabriel Boric no recibió sus cartas credenciales tras la muerte de un joven palestino, lo que provocó una tensión diplomática a la que se le puso punto final tras las disculpas de la Cancillería chilena. Tras eso vendría el cruce de palabras con el diputado Brito, lo que culminó con el desencuentro este martes en el Parlamento. Y tras varios años descansando en el Parlamento, el royalty minero se convertirá en ley. Un nuevo mecanismo de recaudación para el Estado que hará un importante aporte para las regiones y municipios. ¿Pero de qué se trata? ¿Y a quién beneficia? Mire. ¡Aprobado! Pasaron 4 años para que el proyecto de royalty minero tuviera luz verde, una iniciativa que generó más de una discusión, pero que tras varias reuniones, comisiones y acuerdos, ahora se convertirá en ley. Hoy día estamos entregando compensación, reparación y justicia no solo a todos los chilenos y chilenas, sino que sobre todo a regiones mineras. Voto en contra de este proyecto, presidente, porque quiero a Chile país minero. Quiero ese Chile ejemplo en el mundo, que tiene cosas por mejorar, pero que era atractivo para los inversionistas, donde había trabajo y posibilidades de surgir en la minería. Bueno, creo que tenemos la alegría de poder compartir con el país que esta tarde, después de la votación en la Cámara de Diputados, ha quedado aprobado para transformarse en ley el nuevo royalty minero. Aprobación que da mayor certidumbre a uno de los pilares de la economía chilena. Pero, ¿qué es realmente el royalty minero? Es un mecanismo que tienen las distintas empresas y gobierno en general para aplicarle a todos los recursos no renovables que hay para tener beneficios tributarios y obviamente compensar el factor de agotamiento. Un mecanismo que busca una mayor recaudación para las arcas fiscales de nuestro país. De hecho, la estimación es que los ingresos sean de 1.350 millones de dólares. Un royalty a través del cual el país se va a poder beneficiar de manera más amplia, más solidaria de las rentas de la actividad minera. Ese es el principal valor que tiene. Pero, ¿cómo se logra esto? Modificando los impuestos que pagan las empresas del sector. Y para eso se estableció una nueva tasa máxima, que en el caso de las mineras que exploten sobre 80.000 toneladas de cobre será de 46,5%, mientras que para quienes exploten entre 50.000 y 80.000 toneladas del metal rojo será de 45,5%. El total de los impuestos, incluido el impuesto a la renta, primera categoría, el impuesto adicional que se paga por los retiros que hacen a sus casas matrices, más el royalty, eso es lo que va a pasar a ser 45%, y en la actualidad es 39%. Así, se espera obtener mayores ingresos y de ellos repartir 450 millones de dólares en favor de las regiones y municipios. Para eso, se establecieron 3 fondos. Primero, para la productividad y el desarrollo, por 225 millones de dólares. El segundo, para la equidad territorial, por 170 millones de dólares, lo que beneficiaría a alrededor de 302 comunas vulnerables, es decir, a cerca de 11 millones de personas. Y en tercer lugar, 55 millones de dólares para comunas mineras, con el fin de compensar las externalidades negativas por las faenas mineras. Lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que municipios pobres del país, que son muy dependientes del Fondo Común Municipal, municipios rurales en todo el país, por ejemplo, van a poder participar de las rentas provenientes de la minería. Una nueva fórmula de ingresos no exenta de polémicas, pero que ya se definió, junto a otros acuerdos como recursos para el presupuesto de regiones, seguridad ciudadana y proyectos de inversión desde Arica y Parinacota a Coquimbo. Nuevas reglas para la minería que ahora se deberá adecuar al nuevo royalty minero. Todo pasa en 24 horas. La defensa del ex cabo de Carabineros, Sebastián Zamora, presentó hoy una recusación en contra del juez Daniel Urrutia durante la audiencia de preparación de juicio oral por el llamado caso Pío Nono. La investigación atiende las responsabilidades en los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2020, que involucran a un ex carabinero y a un adolescente que acabó en el río Mapocho durante una protesta. Los motivos de la inhabilitación radicaban en declaraciones que el juez había hecho en Twitter, llamando a disolver la institución de Carabineros. Esta solicitud de inhabilitación fue acogida por el propio magistrado Urrutia,
quien se retiró de la sala y por lo tanto la audiencia pudo comenzar con un juez no inhabilitado, específicamente con el magistrado Álvarez Maldín. La Cámara de Diputados despachó al Senado un proyecto que agiliza la renovación de licencias de conducir ante las largas filas y la sobredemanda en los municipios para realizar el trámite. Esto debido a que este 2023 se vencía la prórroga que se estableció durante la pandemia para mantener vigentes las licencias de conducir. El proyecto que se aprobó en la Cámara extendería la vigencia hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva del año 2024. Para agilizar el proceso de renovación, los titulares podrán acreditar los requisitos de idoneidad física y psíquica a través de un certificado médico. Todo pasa en 24 horas. Una persecución de los paparazzi casi catastrófica. Eso es lo que denunciaron el príncipe Harry y Meghan Markle. Ambos habían asistido a una premiación en Nueva York cuando se produjo el asedio que a muchos les ha recordado el fatal accidente que hace más de 20 años le costó la vida a Diana de Gales. Era el momento que todos los seguidores de la realeza británica estaban esperando, porque tras la comentada ausencia de Meghan Markle en la coronación de su suegro, el rey Carlos, sería la primera gran aparición en público de la famosa pareja, acompañada de su esposo, el príncipe Harry, y de su madre, la duquesa de Sussex. Llegó hasta Nueva York a recibir un especial reconocimiento como mujer de visión por su empoderamiento a las mujeres y niñas de todo el mundo. Una velada que parecía ser para el recuerdo, pero que horas más tarde tendría un dramático vuelco. Una casi catastrófica persecución automovilística, cito, en la que los duques de Sussex se vieron involucrados anoche junto a la madre de Meghan. Eran las primeras alertas de un hecho que rápidamente acaparó las portadas internacionales, porque a través de un comunicado, un portavoz de la pareja acusaba a un grupo de paparazzis de provocar una persecución que aseguró había afectado a peatones e incluso 2 agentes policiales de la ciudad. La seguridad pública siempre debe ser la prioridad. No creo que haya muchos de nosotros que no recordemos cómo murió su madre, así que creo que tenemos que ser extremadamente responsables. Me pareció un acto imprudente e irresponsable. Así, la máxima autoridad de la Gran Manzana ponía en palabras un pensamiento que cruzó por los recuerdos de miles de personas al oír esta noticia. Tenemos información desde París. Diana, la princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. El 31 de agosto de 1997 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva como el día en que a sus 36 años la princesa del pueblo perdió la vida en París, justamente al estrellarse el auto en el que huía a alta velocidad del asedio de la prensa, que buscaba desesperada alguna imagen, algún registro de Diana de Gales junto al empresario egipcio Dodi Al-Fayed, su nueva pareja tras la separación del entonces príncipe Carlos. Un acoso mediático inagotable al que Lady Di estuvo expuesta una y otra vez hasta el mismo día de su muerte. Que lo último que vio tu madre en esta tierra fue un flash. Así es, las fotos del accidente mostraban el reflejo de un grupo de fotógrafos tomando imágenes a través de las ventanas del auto. De hecho, en los últimos años, el hijo menor de Diana no ha tenido reparos en culpar a la prensa sensacionalista de la muerte de su madre, ni de expresar su fuerte molestia por la intromisión de los tabloides en su nueva familia con Meghan. Cuando Harry se compromete con Meghan, ellos no se transforman en novios ideales. Ellos se transforman en especies de rockstar. La expectación que hay sobre esta pareja quizás es lo más cercana a la atracción que tenía Diana. A lo que voy es que son una pareja para los medios que es sumamente atractiva. Y aunque la policía informó este miércoles que no se reportaron heridos ni detenidos, sí confirmó que numerosos fotógrafos hicieron que el transporte de ambos fuera un desafío, con cerca de 6 vehículos realizando maniobras imprudentes por la poblada ciudad. Se subieron a mi taxi, avanzamos una cuadra y nos bloqueó un camión de basura y de repente llegaron los paparazzis y comenzaron a tomar fotos. Iban a darme su dirección, pero luego me dijeron que volviera a la comisaría, parecían nerviosos. Una jornada que seguramente será difícil de olvidar para los duques de Sussex y que resulta casi imposible no comparar con aquella trágica noche para la madre de Harry, a pesar de que ambas persecuciones mediáticas tienen más de 25 años de diferencia.
ahora. De vuelta en nuestro país, a esta hora en La Pintana, un delincuente que huyó de un control policial protagonizó una persecución que incluyó disparos, un carabinero atropellado y un detenido. Yesenia Yamet nos cuenta más. Yesenia, buenas noches. Hola Connie, muy buenas noches. Distintas situaciones, todas asociadas a un control vehicular. Fue precisamente en Avenida Creta con Mahuindanche que se genera esta situación. En todo parte cuando se intenta fiscalizar a un vehículo que tenía un encargo por robo vigente. Es en ese minuto donde el conductor evade este control, haciendo que el vehículo vaya en contra de los funcionarios policiales. Es en ese minuto donde una carabinera que se encontraba en ese sector saca su arma de servicio y realiza un disparo. Desde ahí se genera una persecución controlada hasta llegar a la avenida Santa Rosa con Gabriela. Y es en ese minuto donde, debido al alto tráfico vehicular, debido a la hora en la que se genera esto, es que este vehículo que estaba escapando no puede seguir su paso. Se topa de frente con el sargento segundo Harry Sangüesa y es en ese minuto donde lo colisiona contra un bus del Transantiago que estaba en ese lugar esperando para poder avanzar. Desde ahí, al no poder seguir escapando en el automóvil, este delincuente baja y comienza a escapar a pie. Incluso es arrollado por un vehículo cuando va cruzando Avenida Santa Rosa. Eso no impide que siga intentando escapar. Sin embargo, logra ser detenido a solo unos metros. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones al respecto. No, porque lo vimos cuando él salió arrancando para allá entre medio de la calle y nada, y se perdió. Y el caos siguió ahí porque se escucharon balazos. Pasó todo súper rápido, fue todo peligroso y quedamos todos en shock porque fue todo terrible, po. Que venía una persecución ya, desde no sé dónde habrá sido la persecución, pero justo llegó aquí porque los autos no pudieron pasar porque justo una micro se les interpuso y en eso que la micro se le interpone, bajan los individuos del auto y la persecución sigue a pie. ¿Carabineros hace uso de los armamentos de servicio para su detención? Sí, los disparos eran al vehículo del sujeto. Ya, la persona tiene 20 años, no tiene antecedentes penales, no tiene órdenes judiciales pendientes, no obstante el vehículo sí tenía encargo por robo. Bueno, Connie, este sargento segundo de la dotación de la 38 comisaría se encuentra siendo atendido en el hospital de Carabineros. Se conoce que tiene un esguince cervical y uno en su rodilla. Connie. Yesenia Yamet con el informe policial del momento. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Frontera global. Hay máxima tensión en Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso disolvió el Parlamento y pidió convocar a elecciones anticipadas. Esto tras verse amenazado por una posible destitución. Estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar, para explicar lo que está pasando y ver cuáles son las alternativas. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Pasemos a revisar qué es lo que implica esto que hemos titulado en muchos medios de comunicación muerte cruzada, que fue la figura que hoy usó Connie, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para efectivamente disolver la asamblea. Recordemos que veníamos hablando de un intento de juicio político que inició ayer, que iba a concluir el día sábado. Y que probablemente tuviera éxito. O sea, todos los cálculos de los votos era que el próximo sábado iban a destituir a Guillermo Lasso. Claro, pero él se adelanta y disuelve entonces el Congreso, que fue el primer paso de esta llamada muerte cruzada. Que es una facultad que tiene el presidente, no es que haga algo, digamos, inconstitucional. No, absolutamente no. Recordemos que esto de muerte cruzada está establecido en la Constitución ecuatoriana desde el año 2008. Él simplemente hizo uso y de hecho desde el año pasado ya estaba amenazando con hacerlo porque él ha tenido una relación bien complicada con los parlamentarios de su país, que además es gran parte del correísmo la que está en esos momentos en el Congreso. Después de disolver el Congreso viene entonces con la siguiente fase, que es convocar a elecciones. Esto no lo hace directamente el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, lo hacen a través del Consejo Nacional Electoral, que durante la tarde de esta jornada ya dijo que se van a tomar 7 días, es decir, hasta el 24 de mayo, para convocar esas elecciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Finalmente lo que va a suceder es que estas personas que ganen esas elecciones van a tener que concluir el periodo que estaba destinado Guillermo Lasso y el Congreso, que sería hasta el 2015. Y finalmente... 2025. Claro, 2025, perdón. Y de ahí gobierna además por decreto 6 meses. Que ya comenzó eso. Comenzó eso porque ya empezó a hablar incluso
incluso de la reforma tributaria que tanto le costó pasar en el Congreso, ya la firmó por decreto y va a empezar a implementarse entonces. Pero para conocer justamente todos los detalles, todas las consecuencias de lo que ha sido esta jornada histórica en Ecuador, vamos a revisar la nota de Fernanda Navarro. Yo estoy aquí, en este estrado, ejerciendo mi defensa. Usted, presidente Lasso, no está por encima del derecho. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Medida que provocó que la Asamblea Nacional amaneciera totalmente resguardada y que las Fuerzas Armadas expresaran su apoyo a la decisión del mandatario. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la justicia. Una decisión que cambia por completo el actual orden político de Ecuador. El presidente podrá gobernar hasta por 6 meses, pero con el control de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Tendrá que convocar elecciones hasta el 24 de mayo. Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025. Lo que hizo Lasso esta mañana es tan solo una cosa: impedir la votación del juicio político. Juicio que llega tras una acusación de corrupción por un acuerdo firmado por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, que causó pérdidas al Estado por más de $6 millones, aunque el mandatario niega las acusaciones en su contra, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo que fue firmado por el gobierno de Lenín Moreno. Están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Un juicio que era mediado por la Asamblea Nacional, que era controlada por el correísmo, pero tras su disolución la incertidumbre aumenta en torno al futuro de dicho procedimiento. De hecho, el presidente ha mantenido una tensa relación con el legislativo desde su llegada al poder en 2021 y ha acusado a la oposición de pedirle cargos estatales y boicotear su agenda de gobierno. Una tensión a la que se suma también la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que ha protagonizado violentas protestas en meses anteriores y cuyo líder, Leonidas Issa, arremetió contra el mandatario. Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Duras palabras a las que se sumó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, y líder de uno de los principales partidos opositores a Lasso, quien tildó de ilegal la decisión de Guillermo Lasso. Ha fungido la Revolución Ciudadana, que es el movimiento del expresidente, como uno de los principales contradictores del presidente Lasso, que tiene hoy por hoy una credibilidad de alrededor del 15%. Desde Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric hizo un llamado a que todas las partes respeten el orden constitucional. Creemos que debe observarse esta situación con especial cuidado y creo que hay un orden constitucional que está vigente en Ecuador y nuestra aspiración es que todas las partes respeten ese orden constitucional. Ecuador enfrenta un complejo panorama político en el que de manera inesperada comienza una etapa electoral cuyos ganadores deberán culminar el periodo que iba hasta 2025, un proceso que podría tomar entre 4 a 6 meses y donde el principal apuntado, Guillermo Lasso, podría incluso presentarse nuevamente como candidato. De todos ustedes. Pero con la disolución de este Parlamento, Connie, lo que hace Lasso es salvarse de engrosar una larga lista que tenemos aquí en Sudamérica de presidentes que han sido, digamos, denunciados o que han sido apartados del poder y en todo caso que han sido obligados a renunciar o destituidos por los propios congresos de sus países. El último, o sea, el caso de Perú. Y además es el más emblemático. Parecido, y es muy parecido porque tiene la misma facultad, ¿cierto? El presidente, en el caso, digamos, de Castillo, que ante la posibilidad de que te acusen, te destituyan, tú disuelves el Congreso. Efectivamente, tenemos el caso de Perú, que además es el más numeroso en la región. Tiene 4 expresidentes que fueron destituidos, que fueron sacados de su cargo. Vemos ahí a Castillo, vemos a Fujimori, vemos a Kuczynski, vemos también a Vizcarra. 20 años prácticamente de presidentes destituidos o sacados del poder. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de Ecuador, que es el caso que nos compete hoy, estamos hablando de un país, Connie, que tuvo 7 presidentes entre 1996 y 2007. Pero al menos 2 de ellos, que fue el caso, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez en 2005,
2005 y también de Abdalá Bucaram en 1997, marcan entonces los presidentes que han sido destituidos o sacados del poder. Vamos entonces también a Venezuela, por ejemplo, donde está Carlos Andrés Pérez, que esto sucedió en 1993. Estamos hablando de líderes destituidos o obligados a renunciar, porque en Venezuela también tendríamos, por ejemplo, el golpe de Estado de Chávez, que finalmente duró prácticamente un día fuera del poder y luego es reinstalado en su cargo. Vamos ahora a Paraguay, porque también es uno de los casos que hace prácticamente 10 años teníamos a Fernando Lugo destituido también por el Congreso y prácticamente en 1999 Raúl Cubas también era sacado de su cargo. Otro de los casos más importantes que hemos tenido en la región, Connie, tiene que ver con Brasil, el gigante del continente. Dilma, que ha sido obviamente la cara de la destitución parlamentaria en su país en el año 2016, y también Fernando Collor de Mello en 1992. Si nos vamos, por ejemplo, a Bolivia, Evo Morales en 2019, toda esta crisis termina haciendo que él dé un paso al costado por este referendo que estaba muy cuestionado para la reelección, y también, yéndonos un poco más allá, 20 años atrás, Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003 era sacado de su cargo. Finalmente, nos vamos hasta Argentina, porque Fernando de la Rúa también terminó renunciando en medio de la crisis del corralito. Efectivamente. Con esto, Connie, solamente Chile, Colombia y Uruguay son los únicos países de Sudamérica que no han destituido a sus mandatarios desde el retorno a la democracia en los últimos 30 años. Muchas gracias por este completo informe y panorama, ¿cierto?, de la crisis en Ecuador y su relación con el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Y continuamos con una historia que es de película. Se trata de una niña, literalmente de película, miren. Se trata de una niña que desapareció hace 6 años en el norte de Estados Unidos y que, pese a una intensa búsqueda policial, no se encontró rastro de ella. Sin embargo, su caso apareció en una serie de Netflix y un hombre en el sur del país la reconoció. Gracias a esto, finalmente fue hallada por la policía. Ha sido muy difícil no ver a mi hija y no saber dónde está. Pienso en ella todos los días y no tengo idea cómo está o si está a salvo. Las declaraciones son de Ryan Izquierca, un padre norteamericano que perdió el rastro de su hija Kayla, quien en 2017 desapareció estando al cuidado de su madre. Ella había salido el fin de semana antes del 4 de julio, porque 4 de julio cayó martes, y esas fueron sus vacaciones. Vacaciones de las que la pequeña y su madre nunca más volvieron. Una historia que se transformó en todo un enigma, a tal punto que incluso Netflix dedicó parte de un capítulo de la 3ª temporada de la serie Misterio sin resolver a este caso. We're always looking for answers. We've only begun to scratch the surface. I want to know what happened to my daughter, brother, My sister, our father. Fue precisamente gracias a esta serie documental que el misterio tras la desaparición de la pequeña Kayla Unbehaun tuvo un vuelco total y logró ser resuelto 6 años después de que su rastro se esfumara del estado de Illinois en 2017 para encontrarla en Carolina del Norte el pasado 13 de mayo. Allí un empleado de esta tienda que vio el caso en Netflix llamó al 911 tras reconocer a la madre y a la menor de ahora 15 años que luce así. Los oficiales respondieron y a través de su investigación y luego de algunas horas revelaron que se trataba del caso de una persona desaparecida o un secuestro. Por largos años la madre de Kayla huyó con la menor sin tener su custodia. Jamás imaginó que una serie de Netflix echaría abajo sus planes, exponiendo el secuestro de su hija ante los ojos de todo un planeta. Quiero decir que hemos trabajado muy duro durante estos últimos 7 años, cientos de horas de trabajo de detectives y finalmente llegar a un desenlace ha sido algo increíble. Tras pagar una fianza, la madre de Kayla fue liberada de una cárcel en Carolina del Norte, pero ahora enfrenta cargos por el grave delito de secuestro. En cuanto a Kayla, tras largos años regresó junto a su padre y hoy busca adaptarse a su nueva vida. Es un proceso y un viaje a largo plazo. También depende de lo que pasaron. Una historia donde la realidad supera a la ficción. Un misterio que se resuelve gracias al poder de las nuevas plataformas digitales, Netflix, y los ojos siempre atentos de sus seguidores. We need justice.
De vuelta en nuestro país, la madre de una niña de 6 años denunció que un hombre intentó secuestrar a su hija desde una escuela en San Pedro de la Paz. La Superintendencia de Educación ingresó una denuncia para investigar los procedimientos dispuestos por el recinto. Son las cámaras de seguridad de la Escuela Artística Enrique Soro de San Pedro de la Paz. De entre los apoderados que esperan por sus niños, aparece una figura. Él evadió, sí, claro, entró sin permiso, sin decir nombre, nada. Llegó y entró directamente donde la profesora de mi hija. Al identificarse, ¿verdad?, y señalar al estudiante que necesitaba retirar, tanto la profesora como el asistente de la educación no lo reconocen como persona habilitada para el retiro, por lo tanto se le niega el retiro. El sujeto regresa y con alguien habla. No es el padre de la niña, que estaba en otro sector, pero cerca. La persona nosotros no la conocemos y tampoco conocemos si es que hay otra persona, la que está fuera del colegio, que le da la indicación a este tipo para retirar a mi hija. Lo objetivo, lo concreto es que el papá la retira 5 minutos después. La eventual víctima sería la hija de 6 años de una joven funcionaria fiscal. El episodio los dejó aterrados como familia. Un hombre que llegue con nombre y apellido a buscar a tu hija, que mi hija lo vea, porque lo vio, y dice que no lo conoce, para nosotros estamos asustados con este tema como papás. Para saber el nombre y apellido de tu hija es porque algo ellos estudiaron. En cuestión de horas, estaba hecha la denuncia por secuestro tentado. Hubo conmoción en la comunidad escolar. Lo que se maneja es la descripción física. 1,70 m, 1,75 m, edad entre 35 a 40 años, con textura gruesa. Y características físicas son las que tenemos. Mayormente antecedentes no contamos. Venga una persona extraña y quiera sacarlo de la escuela. Menos mal que las tías están preocupadas en ese sentido y dicen, usted no es el papá, no se la lleva. Preocupante, es muy preocupante. Preocupados y atentos a todas las cosas que puedan pasar ahora. Así que ahora como papá y mamá hay que estar preocupados de venir a retirarlo y buscar a su hijo nomás y pendientes de lo que pasa, porque al final pasa en este colegio, puede pasar en otro. El municipio de San Pedro de la Paz pidió apoyo a carabineros y tomaron medidas. De inmediato dispusimos una vigilancia especial en un establecimiento, en horario de la salida de clase, partiendo por 2 semanas. Vamos a estar ahí todos los días para traer tranquilidad a los apoderados, al equipo docente, al director, a la alumna y a la comunidad en general. Un punto clave para evitar que el secuestro se concretara fue la existencia de un protocolo de retiro de la escuela Enrique Soro. Estos protocolos deben ser conocidos tanto por la familia, por los cuidadores, por los profesores, asistentes de la educación. Ningún alumno puede ser retirado por una persona que no sea el familiar o un adulto responsable que además es reconocido por los profesores y por los docentes de los establecimientos educacionales. De oficio, la Superintendencia de Educación inició una investigación. Hacemos un llamado a la comunidad educativa a conocer las medidas y regulaciones de sus establecimientos con el propósito de evitar posibles riesgos para sus hijos e hijas y a los recintos educativos a actualizar procedimientos. El Ministerio Público mantiene una investigación abierta que calificaron como presunto intento de secuestro. La Brigada de Investigaciones Policiales trabaja con los registros para intentar ubicar a los involucrados en este hecho. Vamos a revisar las imágenes impactantes que dejan las graves inundaciones que afectan el norte y el centro de Italia, en donde ya se registra casi una decena de muertos y más de 10.000 evacuados. Al menos 24 municipios de Italia están siendo azotados por las peores inundaciones de los últimos años, provocadas por intensas lluvias que afectan especialmente a la región de Emilia-Romagna al noroeste del país. Casi una decena de víctimas fatales y más de 13.000 personas evacuadas tras este inusual fenómeno hacen parte del balance que ha dejado esta situación, que también ha impactado el sistema eléctrico y las comunicaciones e incluso ha provocado el corte de numerosas carreteras. Sí. Es el angustioso llamado de una madre en la localidad de Cesena, al que acuden sus vecinos para tratar de poner a salvo a su pequeña hija tras el desborde de uno de los ríos cercanos.
En las imágenes del norte del país se observan decenas de botes y helicópteros de emergencia, manejados por equipos de rescate que centran todos sus esfuerzos en evacuar las zonas y rescatar a quienes quedaron a merced de las inundaciones, entre ellos también mascotas. La situación es muy complicada. La única carretera disponible para llegar a Faenza y Ravenna es la vía Emilia. Lamentablemente todos los ríos de Emilia-Romagna se han desbordado por sus terraplenes, provocando inundaciones. Al menos 14 ríos italianos han salido de sus cauces, especialmente en las provincias de Forli, Cesena y Ravenna. La realidad ha superado las peores predicciones. La situación es verdaderamente dramática en muchas zonas. Para los expertos, estas escenas catastróficas de las inundaciones son parte de los efectos anticipados del calentamiento global, como se alerta en el informe de Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en el que se plantea la necesidad urgente de que los países tomen medidas para no superar la temperatura global de 1,5 grados Celsius. Hay un 66% de posibilidades de que superemos los 1,5 grados durante los próximos 5 años. El cambio climático para esas muchas otras regiones significa más abundantes precipitaciones. Sin embargo, esas más abundantes lluvias muchas veces caen en forma de aguaceros torrenciales que provocan inundaciones potencialmente mortales. Y es que en algunas zonas de Italia llovió casi 300 milímetros en solo un par de horas, y las fuertes precipitaciones llegaron después de semanas de sequía que redujeron la capacidad de la tierra de absorber el agua, lo que amplificó el impacto de estas mortales inundaciones. Es el Día Mundial del Reciclaje y para eso estamos aquí en Destino Tierra con el geógrafo Marcelo Lagos, con quien vamos a analizar primero cómo hemos avanzado en el reciclaje en nuestro país. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Connie. Claramente, el reciclaje... ¿Hemos avanzado? Sí, hoy día existe una sensibilidad principalmente, y digámoslo francamente, en los más jóvenes, niños y niñas, que esta tendencia viene para quedarse. Claramente, del total de desechos de los residuos domiciliarios en Chile, solamente un 2% se recicla. No y nada, claramente eso debe cambiar. Sí. Bueno, veamos en esta realidad aumentada aquí que vamos a ver aparecer, ¿qué productos pueden ser reciclados? Porque no todos se pueden reciclar, Marcelo. Pero la gran mayoría, la idea del reciclaje es extender la vida útil de una serie de productos. Todo lo que sea, ciertamente, botellas de vidrio, ¿cierto? Particularmente el plástico en todas sus categorías. Pero en todas sus categorías, porque hay algunas que son yo más te contaba complejos. fuera de cámara que en el lugar donde yo vivo pasa un camión de reciclaje, muy bien, pero dice solamente botellas plásticas PET. Sí, 1, por existen decirte, o distintos 5, tipos. ya no me acuerdo. PET 1, 2, 3, 4, 5, y eso implica tener una sociedad informada. Y acá entramos en tema de educación ambiental, que es una materia sustantiva y necesaria para empoderar a las comunidades. Y cuando tú, para que evitar ese mal rato, tú sepas dónde ir, qué punto limpio ir y qué se recibe. Aquí estamos, ¿cierto? Botellas plásticas decías tú, pero no cualquiera. ¿O todas? Pero la gran mayoría conversa con procesos de reutilización, de reciclaje. Todo lo que es vidrio, el vidrio es uno de los principales materiales que en Chile se recicla. Ya, pero ahí dice, claro, copas de vidrio, por ejemplo. Un ejemplo, puede ser una copa, una puede botella. ser una botella, frascos. Claro, vidrio, limpio, ¿cierto? Claro, pero por ejemplo, no ampolletas. Hay algunos lugares que las aceptan, porque lo que pasa es que entre más específico sea, no cualquier punto limpio lo acepta, pero vamos creciendo. Y esto se conecta con toda una estrategia de Chile para avanzar en estas materias. Oye, las copas, si son de cristal, no, ¿sí? Sí, también. Igual, ya, ok. Ya, son más escasas. Papeles, sí, pues son más escasas, yo entiendo, pero igual. La gran mayoría de todo tipo de papeles, claramente diferenciado, sea papel impreso, sea papel blanco, sea... ¿Y hay que separar los papeles? Claramente, pero sí, tengan en cuenta que toda decisión que tomamos tiene un impacto en el planeta y tenemos que darnos el trabajo de separar. Ya, y por ejemplo, los que tienen tinta.
Las boletas, esos papeles también. También, y hay lugares que aceptan de forma diferenciada ese tipo de impresiones. Ya, sigamos con las latas, que ha sido también una larga discusión. ¿Por qué? Porque como que a veces te reciben las latas y a veces no. Pero, Connie, esa es tu experiencia. Yo diría que depende del lugar. Hay puntos limpios y puntos limpios, y hay algunos que reciben una amplia gama de materiales y otros más reducidos, porque todo depende. Porque este es un proceso que en Chile, tal como tú lo has vivido, y muchos lo han vivido, y muchas, es de que está creciendo, va en aumento, pero no todo Chile tiene la oportunidad de contar con puntos limpios que acepten una diversidad de materiales. Pero también eso va conectado con la decisión del consumidor, que es un consumidor responsable y que sabe qué se acepta en el entorno de él y qué no. Ya, y también hay que lavar, por ejemplo, las latas o las botellas de plástico. Todo eso hay que lavarlo antes de llevarlo al reciclaje. Lo vamos a comentar. Y tenemos finalmente las cajas de cartón. Cajas de cartón y todos los derivados del cartón. Pero eso se conecta también con la ley REP, ¿cierto? Sí. De la responsabilidad extendida del productor, que viene ahora en septiembre de 2023 a implementarse con todo. Ahora, Marcelo, donde estamos realmente al debe probablemente es en los residuos orgánicos. En Chile solo el 0,4% de estos residuos de alimentos termina en abono, un tipo de reutilización que forma parte de los desafíos de nuestro país en el marco del Día Mundial del Reciclaje. Veamos. Cada año los hogares en Chile generan cerca de 8 millones de toneladas de basura. Esto significa que cada habitante del país es responsable de producir, en promedio, un poco más de 1 kilo de residuos diarios. Hay una relación con los residuos, con la basura, que hoy en día es distinto. Las niñas y niños yo creo que son nuestros grandes aliados en esto. Si yo pienso un par de décadas atrás, se veía mucho más basura. Según un estudio realizado en conjunto por Coca-Cola y el software Comunidad Feliz, el 75% de los edificios en nuestro país cuentan con un espacio para dejar el material de reciclaje. Sin embargo, solo un poco más de la mitad de ellos son utilizados efectivamente por los vecinos. Los residuos que van dejando son reciclables. Por ejemplo, una botella de bebida que la dejan ahí vacía en el chaf, tiene una segunda vida. Si tú la dispones en un punto limpio, la puedes reciclar. Quizás es por temas de desconocimiento, que se quiere hacer, se tiene el espacio, pero los vecinos saben cuáles son los materiales que recicla esa comunidad, sabe cómo separarlos correctamente, sabe qué pasa después. En la región metropolitana existen varios espacios de reciclaje, la mayoría de ellos abiertos a toda la comunidad. El más grande es el Punto Limpio de Vitacura, un lugar que no solo acepta los tradicionales papel y plástico, sino que también otros como basura electrónica. Invitamos a los ciudadanos de todo Chile que participen, que vayan a los puntos limpios, que aprendan a segregar los materiales, que entiendan las dinámicas necesarias para el consumo responsable y de esa forma aporten a la circularización de todos estos materiales. Una bolsa de basura en Chile tiene en promedio un 58% de residuos orgánicos, los que fácilmente pueden ser utilizados como material para hacer compostaje. Sin embargo, solo el 0,4% de los alimentos termina en abono, una cifra muy por debajo de los estándares internacionales. Nosotros podríamos estar más o menos procesando al año 6.000 toneladas de residuos orgánicos, transformándolas en compost. Logramos recuperar solamente el 10%, más o menos, de esos residuos. El otro 90% se pierde. Y eso es una pérdida porque finalmente va a vertedero. Uno de los principales beneficios del proceso de compostaje, además de evitar generar más basura, es que se crea un sustrato rico en nutrientes que ayuda a mejorar la calidad de nuestro suelo, haciendo economía circular. Para no dejar todo el trabajo al usuario, en enero entró en vigencia la ley REP, que le entrega la responsabilidad de recolectar y reciclar el producto a sus propios creadores. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, todavía son varios los desafíos que quedan pendientes, pero al menos en algo concuerdan los expertos. Existe interés de una parte importante de la comunidad de ir reciclando cada vez más y mejor. Bueno, aquí les vamos a mostrar cuáles son la ruta del reciclaje, ¿cierto? Cuáles son los pasos de los materiales reciclables. Marcelo.
Bueno, partimos por los consumidores. Número uno, un consumo responsable. Y eso implica de que no se necesita tanto. Y entender que la decisión que tomamos como consumidores implica un embalaje. Y ese embalaje va a terminar en algún lugar. Ya, ahí están los embalajes. La botella de vidrio, el Tetra Pak. ¿Eso es complicado el Tetra Pak? No, es que todo depende. Sí, pero no en todas partes te lo reciben. Buen punto. Ya. Recuperadores. Ahí. Recuperadoras, recolectores de base, fundamentales. Los vemos por todas partes y ellos hacen un trabajo fundamental. Se conecta con la ley REP que se mencionaba en la nota y ellos nos ayudan ciertamente a levantar, a colectar y a llevar a los lugares para el reciclaje formal. Ya, es clave tener esto, almacenadores, ¿cierto? Tenemos en Chile, pero deberemos tener más. Y parte de la estrategia de la ley de reciclaje en Chile, junto con la ley REP, busca aumentar la oferta para que todos los ciudadanos, los habitantes de nuestro país, puedan lograr encontrar un lugar para disponer sus elementos a reciclar. La gran duda, ¿qué pasa después de esto? Viene la transformación. Viene la transformación, y ese también es el gran desafío, porque gran parte de las plantas procesadoras de elementos para ser reciclados se concentran en la zona central de Chile y la idea es ampliar su presencia territorial para terminar con el aumento del ciclo de vida. Y eso evidentemente contribuye a disminuir el consumo de energía y el cuidado de nuestro planeta, ¿cierto? A un planeta mucho más sustentable. Perfecto. Clarísimo, entonces, Marcelo, tenemos el desafío, entonces, si bien hemos avanzado, tenemos el desafío de realmente avanzar muchísimo más porque apenas el 2% finalmente se recicla. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches, Connie. Muy buenas noches. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Unas esperadas vacaciones de dos amigos ahora son crónica policial aquí en Chile y en Brasil. Los jóvenes, según lo que se investiga, fueron drogados y lanzados a una zanja en Río de Janeiro. Uno murió y el otro está internado. Este es el último video que publicó Ronald Tejeda, de 29 años, en sus redes sociales. Se encontraba de paseo en Río de Janeiro junto a su amigo y compañero de trabajo Andrés Orellana. Días de relajo que terminaron en una tragedia. Ambos habrían sido drogados y asaltados. Ronald falleció este miércoles. Estos dos amigos viajaron a Brasil el jueves 11 de mayo. El sábado decidieron salir a tomarse algo en el barrio Lapa, después de un largo día de tour a 8 kilómetros de Copacabana, donde alojaban. Ronald se encontró con otro compañero en Río, también de la universidad, compartieron. Este compañero de universidad se retira antes de lo que sigue. Andrés y Ronald bebieron unas cervezas en un bar y conocieron a otro grupo. Según la familia, se sospecha que fueron drogados. El último recuerdo que tiene el amigo de Ronald es que iban a ir a otro lugar con este grupo de personas y se suben a un Uber que llama a un tercero. Y de ahí no tiene ningún recuerdo más hasta que despierta en el pozo cuando lo están rescatando los bomberos. Ambos cayeron en un pozo de 5 metros de profundidad. Andrés fue el único que logró despertar del ataque. Andrés tiende a rodar, él está lleno de rasmillones tanto en tórax, brazos y piernas, además de sus costillas rotas, su clavícula rota y su pulmón perforado. En cambio, Ronald, él cae directamente de cabeza en la parte posterior, occipital, tiene un golpe seco ahí. Según Patricio, amigo de Ronald, la policía les comentó que les llama la atención el nivel de maldad que caracteriza a este asalto. Normalmente sí drogan turistas y los dejan tirados en una calle hasta que despiertan 5 horas después. En el caso de los chicos de Ronald y Andrés, ellos son drogados, los roban de forma indefensa, desmayados, y después van a este sitio de Riazo donde no circula gente. O sea, a ellos los encontraron de casualidad, podrían haber pasado meses sin encontrarlo y los tiran. Ronald vivía en Rancagua, ingeniero industrial de profesión, trabajaba en una empresa de alimentos. Era el mayor de 3 hermanos y se describía en redes sociales como amante de los rollers, patines y cervezas artesanales. Éramos Pato Ronald. Hicimos todos los trabajos juntos hasta la tesis. Yo me quedo con los mejores recuerdos de Ronald. Ronald es una persona que se caracteriza por ser bueno, alegre, optimista, disciplinado, cuadrado como buen ingeniero, muy deportista. La hermana de Ronald, Marta, su polola Jocelyn y su amigo Patricio viajaron a Brasil, mientras sus cercanos reúnen los fondos necesarios para repatriar el cuerpo y poder decir el último adiós. Pretendemos llevar a mi hermano lo antes posible y que esto sea lo menos engorroso para nosotros. Tenemos que pagar la repatriación y luego reembolsar. Entonces, aunque tiene seguro y posteriormente vamos a tener un reembolso, necesitamos liquidez. Cancillería informó que a través del Consulado de Chile en Río de Janeiro están en contacto con los familiares de los jóvenes, el hospital y autoridades locales brindando apoyo. Estamos viendo 24 Horas Central.
Estamos de vuelta en las noticias para contarles que el gobierno actualizó las orientaciones para el resguardo de los estudiantes de la comunidad LGTBQ+, justamente en el Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia. Una guía para que los estudiantes no sean discriminados y para fomentar la inclusión. No sé, yo no es por el sexismo ni nada así, pero yo no me sentía identificado con el rosado, o tenía amigas y todo, pero no quitaba el como sentirme como ajeno a la feminidad que el mundo quería como reflejar en mí. Como que puntualmente yo como que fue como que mi cerebro hizo clic de como, pucha, yo me expreso más desde lo masculino, me siento más cómodo ahí, siento como que ese es mi espacio. No era una etapa ni una confusión porque siempre se sintió y fue Gaspar. A los 14 inició su transición, un proceso lleno de desafíos en su vida familiar, pero mucho más social. El colegio es súper violento. Se supone que debiese ser un espacio seguro, pero como digo, pasa mucho esto de que la gente no viene a veces educada desde sus casas y los profesores tampoco están educados. Entonces es como que los espacios normalmente no están preparados y prefieren no estarlo porque les es más cómodo también y se entiende. Y en su caso fue tanto que tuvo que cambiarse a otro, buscar un lugar donde poder mostrarse, ser quien realmente era y al mismo tiempo educarse fuera posible. Va a la escuela Amaranta Gómez, la única escuela en Chile para niños y niñas trans. Así, y de lado, así. Y de otro, así. Así que, ahí. ¿Por qué? Porque si mi hijo podría estudiar a 2 cuadras de mi casa, por ejemplo, tiene que cruzar Santiago para ir a Ñuñoa a estudiar, porque esa es la escuela segura que mi hijo, la única escuela segura que hoy mi hijo puede contar. La sala de clases en general, los espacios educativos han sido de los sitios donde más ha costado instalar la inclusión. Nadie estaba preparado para entender el mundo de otra manera, diverso como siempre fue. Y se entiende, pero a estas alturas, negar la realidad, la existencia de una comunidad que cada día crece, sería demasiado inocente. El Mineduc anunció las nuevas orientaciones que deberá cumplir el sistema educacional para la inclusión de estudiantes LGBTIQ+. Es una normativa que ya existe desde el año 2016, se implementó durante el año 2017 en adelante, por lo tanto lo que hicimos ahora fue una actualización de esa misma normativa. Pero esto no es estar o no estar de acuerdo, estamos hablando de garantizar el derecho a la educación. En nuestro país se promulgó una ley de inclusión que lo que hace es que elimina cualquier barrera de acceso para el derecho a la educación pleno. Por lo tanto, no hay ningún establecimiento en nuestro país que podría tener un acto discriminatorio. El documento será difundido en los distintos establecimientos del país con recomendaciones para eliminar barreras de aprendizaje que hoy viven los niños, niñas, jóvenes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas. Que esto no es una discusión teórica, tiene nombre, tiene cara. Son personas a las que se afecta con nuestras decisiones de política pública y en este caso son personas a las que se protege con estas decisiones de política pública. Mientras más se discuta, menos espacio habrá para el odio, los prejuicios y la discriminación. Ese es el enfoque. Las seremías, así como los municipios, tendrán un rol clave en la difusión de estos contenidos. Que uno dice, ¿quién hace esta bajada de las orientaciones? La oficina municipal, hoy día estamos trabajando para eso. Capacitar a los equipos educativos, a las comunidades escolares, trabajar con familias y también con nuestros vecinos, vecinas y vecinas, que es lo más importante. Educarse libres, en igualdad de condiciones y, más importante tal vez, sin miedo, parece elemental, pero no siempre ocurre. Es un derecho, o sea, que mi hijo tenga el derecho a educarse no le está haciendo un favor a la sociedad, yo no le tengo que pedir permiso a mucho menos él. Y ellos miran con buenos ojos los cambios que se proponen, pero aseguran la realidad es desafiante. Porque a veces la discriminación no solo se da entre alumnos, también es mucho entre los profes y la poca educación que tienen o los conservadores que son. Entonces, igual, yo creo que va a servir como para dar un paso pequeño, pero igual es importante. No es solo los profes, no es solo los que están en la sala, desde el auxiliar, la tía que los recibe en la puerta, deben educarse y deben involucrarse, porque el respeto debe ser desde que tú llegas hasta que tú te vas y el cuidado debe ser integral. Esfuerzos por garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes sus derechos a esas caras, a esas vidas que son parte de nuestra sociedad, una sociedad diversa. 24horas.cl
Si usted es una de las más de 800.000 personas que todavía no renueva su licencia de conducir tras la última prórroga, sepa que puede ser multada si es sorprendida por Carabineros. Los montos a pagar y cómo obtener el documento lo encontrará en 24horas.cl. Terminan aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan TVN porque ya llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Buenas noches y hasta mañana.